En Deluxe, cuando hacemos los cálculos de lo que son los niveles de iluminación, digámoslo, que ya tenemos el espacio determinado, que ya tenemos los objetos instalados, todos los colores seteados, digámoslo, ya está todo construido y ya tenemos la parte de las luminarias colocadas en el espacio. Lo siguiente que se hace es hacer el cálculo de la iluminación. Y se hace muy sencillo, presionando pues prácticamente este botón donde podemos, digamos, hacer los cálculos tanto de una sola escena de iluminación como de todas las escenas. Pero cuando queremos, digámoslo, hacerlo un poco más específico o hacerlo más detallado, podemos utilizar esta opción, que son objetos de cálculo aquí en la parte superior. Este apartado de objeto de cálculo se centra, digámoslo, en la parte que nosotros queremos calcular con una mayor definición. A diferencia de hacer un cálculo estándar, digámoslo que el cálculo estándar es, en términos de videos, es una definición de alta definición. Pero cuando nosotros utilizamos cálculos, objetos de cálculos o hacemos un cálculo, digámoslo, con mayor definición en un solo espacio, lo que hacemos es elevar esta definición de una alta definición a un 4K. ¿Ok? Es la diferencia en cuanto a un cálculo normal. Digamos que quisiéramos hacer el cálculo de este espacio. Comparamos, digámoslo, un cálculo estándar de iluminación. Esto es lo que obtendríamos. Básicamente es un cálculo bastante burdo, pero pues, es bastante preciso para un, digamos, un estándar de un reporte común. Pudiéramos notar pues que aquí prácticamente las escalas en esta habitación están de 25 en 25 luxes. Digamos lo que aquí igual están de 25 en 25. El patio trasero, bueno, tiene otra escala, digámoslo, dependiendo igual de 25 en 25 en algunos puntos, en otros nada más de 10. Y si nos vamos, por ejemplo, a esta habitación, que es la habitación trasera, nos vamos a ir trasera. Específicamente a este lugar, nosotros tendremos básicamente esta vista. Aquí los brincos, digámoslo, entre una curva de iluminación y otra, son pues, prácticamente de 25 luxes. Ahora, si comparamos esto con utilizando estas herramientas que son objetos de cálculos que nos dan una mayor definición, pues lo vamos a hacer. Primero que nada voy a quitar todos los resultados, me voy a mi vista 2D y aquí cuando oprimo objetos de cálculos rectangular le voy a decir que me calcule, digámoslo, el rectángulo del habitáculo, solamente esta área de aquí que es, digamos, la parte plana. Entonces yo aquí le puedo decir que me calcule nada más esta área. Una vez seleccionado, aquí me pone la cantidad de puntos que vamos a tener. Digamos, los puntos, en estos puntos, cuántas los va a haber. Aquí nos da la parte numérica y los colores falsos. Ok, vamos a hacer este cálculo. Una vez acabados los resultados, pues esto es lo que podemos ver. Digamos lo que a comparación de digámoslo, nuestro cálculo anterior donde teníamos las vistas de 25 en 25, aquí, si se fijan, nos podemos desplazar a que nuestra superficie de cálculo rectangular se colocó en el piso. ¿Por qué? Porque aquí yo le estoy diciendo que la compensación de la altura a la que yo quiero hacer mi cálculo es de 0 metros, o sea, a nivel de piso, comparado con la anterior que nosotros la habíamos seteado a esta altura. ¿Por qué nosotros utilizar esta herramienta y no la otra? Bueno, primero, la otra herramienta, digámoslo, de nivel de iluminación, el área útil, a la altura útil, es la que le estamos dando al lo que es al archivo, al programa. Nosotros recordemos que esto lo sacamos en base a la norma oficial mexicana y en base a otras características. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una altura en una cocina, la altura normalmente sería 90, 1,10 m, 1,20 m. En un laboratorio más o menos lo mismo. Digamos, en una sala, habitación,
En una sala, pues prácticamente nuestra altura podría ser la altura de los sillones, la altura de la mesa de café que está en el centro. En el comedor, pues prácticamente sería la altura del comedor, unos 70-75 centímetros. En las habitaciones, pues sería diferente. Pero como un estándar, digámoslo, cuando le metimos nosotros la altura, es para toda la casa. Utilizando esta herramienta, nosotros le podemos decir exactamente a qué altura queremos hacer nuestros cálculos, o más bien dicho, hacer las comparaciones. Por ejemplo, aquí nos da que a más o menos 80 y tantos centímetros que le hemos puesto, tenemos unos 125 luxes. Y en el suelo tenemos 100. Entonces prácticamente perdimos desde la altura estándar de medición, de la altura estándar para sacar el promedio de iluminación al suelo, estamos perdiendo unos 25 luxes. Y nosotros, por ejemplo, si quisiéramos medir el nivel, en vez de que en el suelo sea en la altura de la cama, nosotros pudiéramos elevar ese punto, digámoslo, a lo que quisiéramos, por ejemplo, a 50 centímetros. No nos dice que se pierden los resultados, damos que sí y que los vuelva a calcular. Una vez que se terminaron de realizar los cálculos, pues aquí podemos ver la diferencia. Por ejemplo, este valor de aquí, que si se fijan pertenece a la altura original de cálculo, pues prácticamente está a 125, pero a 50 centímetros del suelo estamos en 140 luxes. Si nos vamos aquí a las propiedades, digámoslo, hay que seleccionar esta superficie de cálculo, dándole un clic sobre ella, podemos ver que ¿dónde está? Ediciones, en posición, nuestra altura donde estamos haciendo el cálculo son de 50 centímetros. Y pues otras posiciones aquí nos las da prácticamente son de aquí y z, altura y bla 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 bla. Estamos a 180 grados, o sea, prácticamente en la horizontal, más o menos. Los 180 grados significa que está en la horizontal dependiendo de dónde empezaste a hacer el cálculo. Como yo lo empecé de abajo, a decirle que este era mi eje cero en vez de arriba, da negativo. Pero independientemente de eso, lo útil de utilizar esta herramienta es este resultado. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, que en el plano útil nuestra cantidad de iluminación serían 104 luxes, bueno, a esta altura tenemos que el resultado es de 126 luxes. Aquí podemos seleccionar una y la otra. Y pues prácticamente esto nos ayuda a hacer mediciones en diferentes áreas del espacio. Si utilizamos, por ejemplo, quitar esta, ¿sí? Y le digo que me haga un cálculo poligonal, igual me voy a mi 2D y suponiendo que estemos, por ejemplo, en un restaurante o más bien dicho en el lobby de algún hotel, pues prácticamente tendríamos diferentes áreas de trabajo. Por ejemplo, en el lobby de un hotel, tu área de trabajo principal sería la barra, pero si en el mismo lobby a un lado está una mesita, hay otro espacio, pues tendríamos diferentes áreas de trabajo, entonces a diferentes alturas. Entonces, esta herramienta nos serviría, por ejemplo, si aquí en nuestra habitación también consideramos como área de trabajo lo que son los pasillos, lo que hacemos es igual poligonal, igual que cualquier otra herramienta, le vamos a decir que nos calcule solamente, nos muestre el resultado en un aproximado de, ay, aquí me equivoqué, en un aproximado de lo que sería el pasillo. Y rehacer el cálculo. Esos son los resultados. Básicamente aquí vemos que tenemos más o menos un promedio de 145. Ahora, ¿por qué es esto? Pues porque básicamente aquí recordemos que en nuestra medida anterior nos decía que estaba, digámoslo, a, no me acuerdo, creo que 85 centímetros del suelo. Y en la actualidad pues ya prácticamente tenemos una altura de acuerdo con esto,
Bueno, ahí están los 75. Le pongo 0 porque lo quiero del suelo. Me dice que actualiza el proyecto. Ahí están los resultados. Digamos lo que del lado derecho podemos ver lo siguiente. Digamos que nuestro plano útil, digamos, a 76 centímetros de altura, que fue el donde lo setemos originalmente, en comparación con nuestro plano medido en, digámoslo, en este polígono, que es la superficie donde podemos pisar, básicamente pasillo, tenemos 109 a comparación de los 104. Primera diferencia, no es que esté mal un valor y no es que por alejarnos de la fuente de luz que estando en el techo pues está más lejos el que está en el suelo que a comparación que está en nuestro plano útil. Eh, no es que aumente la luz, sino que pasa lo siguiente. Primero, nuestro plano útil nosotros lo seteamos no solamente para decirle un estándar o cumplir con una norma, sino que en nuestro plano útil nosotros debemos de considerar el espacio. Primero que nada hay que considerar cuál es el plano útil estándar. Por ejemplo, una oficina, el plano útil son todos los escritorios, entonces todo nuestro plano útil de todas las oficinas, digámoslo, va a ser a la altura de esos escritorios, normalmente 75, 80 centímetros, tal vez un centímetro arriba, 76 centímetros, por ejemplo. Pero ya considerando un diseño mejor, debemos de considerar que en una oficina, en la misma oficina, hay dos planos útiles. Uno que es el escritorio y el otro que es el piso, los pasillos donde vamos a transitar. ¿Por qué tenemos esta diferencia de que en el plano, digámoslo, la superficie de cálculo que está en el suelo tiene más cantidad de luz que el que está más cerca de la luminaria? Porque sencillamente tenemos esto, digamos lo que el máximo en este va a ser de 145 luxes, comparado con este que es 130 luxes. Ahí ya nos da un poquito más de consideración, pero el mínimo en este va a ser de 56 luxes, que es el suelo, y aquí vamos a tener que un mínimo va a ser de 0.16. ¿Por qué ocurre esto? Porque a la hora de nosotros meter diseño del espacio, por ejemplo, estos muebles de aquí, cortan nuestro plano útil estándar. Entonces, también, por ejemplo, la computadora corta el plano útil estándar. Estos objetos por arriba del plano útil, a la altura del plano útil que nosotros le dimos, van a ocasionar sombras. El plano útil a nosotros nos sirve para hacer el cálculo automático de luminarias. Entonces, digamos lo que este plano útil pues, va a ser realista cuando obtengamos el promedio, pero digamos que en los puntos máximos, pues siempre va a ser el punto mayor, de mayor luz en ambas áreas, pero el punto de menor luz puede que esté considerado dentro de un objeto, o más bien dicho, debajo de un objeto, por ejemplo, aquí abajo de la laptop, que esté considerado el punto mínimo, o adentro del gabinete. Y bueno, este nos causaría un problema de cálculo, pero realmente eso yo recomendaría ignorarlo. O, en dado caso de que si quieres hacerlo un poquito más realista, sería primero hacer el espacio con todos los objetos debajo de tu altura de cálculo. Haces los cálculos, ves las cantidades luminarias, las metes y luego ya si pones el resto de objetos que están por arriba de este plano útil. Y nuestra superficie de cálculo, bueno, aquí nos daría la ventaja de que en este punto nosotros podríamos calcular a la altura del plano útil cuál va a ser la cantidad de luz utilizando la altura estándar y cuál va a ser la cantidad de luz promedio en el suelo. Entonces, en una oficina consideramos que nuestro plano útil sería por arriba de todos los escritorios, que todos los escritorios deben de mantener esta cantidad de luz en promedio. Y en los pasillos vamos a tener esta otra cantidad. Porque es importante mencionarlo, porque ahorita en México no tenemos, digamos, una diferenciación entre dos planos útiles, o entre el plano útil, digamos, lo de tránsito, que sería el suelo, y el plano útil de trabajo, que sería el escritorio en una oficina. Pero en algún momento va a ocurrir y en un correcto diseño se tiene que considerar ambas cosas. Otra de las características que vemos aquí son las isolíneas, que es prácticamente esto de acá, los valores numéricos y otras características de este espacio. Si nosotros quisiéramos utilizar otro tipo de
hacer un cálculo más específico, por ejemplo, de este escritorio, lo que yo haría es, primero que nada, quito mi cálculo anterior. Yo quiero calcular la cantidad de luz en este espacio. Entonces, ahora le voy a decir que me calcule este objeto con este. Posicionar objeto de cálculo y selecciono aquí esta área. Me va a dar más o menos un estándar de un espacio. Ahí está, arribita del escritorio. Le voy a pedir que me calcule esta área. Ok. Entonces me va a hacer este objeto de cálculo, me va a hacer este cálculo de aquí. En sus propiedades, perdón, en su posición, yo puedo cambiar ciertas características. Por ejemplo, el tamaño aquí me dice que es de 1 por 1 mi objeto de cálculo en una posición de 75 centímetros. Si yo no quisiera calcular eso solamente, sino que quisiera, por ejemplo, decirle que me calcule toda esta superficie, voy a utilizar esta herramienta, selección de superficie. Entonces voy a decirle que me calcule la superficie solamente de la mesa y le voy a decir que me haga el cálculo. Ok, y aquí ya tenemos la medición en esta superficie. Básicamente aquí nos dice que vamos a tener 87.4 luxes con un mínimo de 1.76, obviamente abajo de la laptop, un máximo de 125 y una media de 187.4. Prácticamente así veríamos nuestro objeto de cálculo. Ahí se ven las isolíneas. De hecho, aquí se alcanza a ver donde podemos alcanzar los 0.5. Y esta es la sombra que nos causaría la laptop. Así es como, por ejemplo, queremos hacer un cálculo algo más complejo. Está en esta mesita, le voy a dar aquí seleccionar y le voy a dar aquí clic. Y aquí ya me dio este otro cálculo. Me dice que voy a tener más o menos una media de 75 luxes, una mínima de 30.4 probablemente dentro de la lámpara. Vamos a darle colores falsos y números. Un mínimo de 30, un máximo de 96 luxes. Y pues esto es lo que sería dentro de este espacio. Ahora sobre la cama. Esto sería sobre la cama. Nuestro plano útil es esto básicamente. Visualización. Bueno, están las visualizaciones y prácticamente es lo que tendríamos. Están las isolinas de estos. Recordemos que pues cuando hacemos seleccionamos un punto de cálculo, lo que sea, es como recalcular todo un espacio, por lo menos una parte, lo cual pues genera que lleve tiempo a obtener los valores. Por ejemplo, aquí si los obtenemos, tenemos estos puntos. Aquí sobre la cama le voy a decir que ese va a ser el punto. Ya les dije que me activara todo esto. Las isolinas, configuración de los valores. Isolíneas. Ok, aquí están las isolíneas. Y la configuración de los valores. Eso serían, digamos, si hiciéramos puntos de medición en estos sectores, en estos puntos. Pues es lo que tendríamos, básicamente. Aquí le podemos dar otras configuraciones. Propiedades. Wow, no. Aquí podríamos cambiar la cantidad de la escala, agregar, quitar, por ejemplo, isolíneas en estos valores, sino por ejemplo poner un valor de 10 en 10, de 5 en 5,
Aquí le doy la cantidad inicial. Por ejemplo, aquí le voy a dar cantidad inicial que me lo calcule de 0 hasta 150. Voy a pedirle que me los haga de 5 en 5, entonces le voy a poner 16 más o menos. Aplicar. Aquí me están dando los valores de 5 en 5. Con una mayor definición donde los quiero. Y aquí están los puntos, básicamente. Nosotros le dimos, ¿cuántos puntos le dimos? Configuración del gráfico. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. Ok, ahí están los 20 por 11. 20 de alto, 11 de acá. Modificar esta cantidad de puntos lo podemos hacer, por ejemplo, si tenemos un espacio cuadrado, digámoslo con valores enteros de metro en metro. Podremos decirle que nos calcule 1 por metro. Pues le pone la cantidad de metros en X, la cantidad de metros en Y y te da la cantidad de puntos. Ok, aquí se los mete los puntos y te da la cantidad de puntos. O, por ejemplo, si tú quisieras, por ejemplo, cuando vamos a hacer, por ejemplo, el análisis a mano de un espacio base a base a norma, nosotros podemos calcular en base a las fórmulas de la norma cuántos puntos debemos de medir. Podemos hacer la representación en nuestra computadora del espacio de lo que se supone que debería de tener, las luminarias que debería de tener, la posición y todo eso, y comparar versus lo que la computadora nos da, los puntos, la cantidad de puntos que nos arroja versus lo que la norma vamos a medir en sitio. O viceversa, una vez que tengamos el proyecto ya terminado y nosotros, por ejemplo, queremos corroborar que lo que hicimos estuvo correcto al diseño, que recuerden eso, confirmar el proyecto siempre es importante después de haberlo realizado para saber que nuestros cálculos son correctos, que nuestro diseño fue el correcto, que las luminarias están funcionando como deben de funcionar. Entonces, una vez teniendo la cantidad de puntos que en base a la norma el procedimiento nos arroja, podemos meter la misma cantidad de puntos en este espacio y bla, 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 obtener en base a los resultados. Y de esta forma, pues prácticamente nosotros podemos medir superficies, hacer los cálculos sobre una superficie, medir, digamos, dos diferentes superficies, que por ejemplo una es el suelo y la otra es el plano útil. Y bueno, así es como nosotros podemos hacer, digámoslo, mediciones de cálculos en un objeto muy puntual. Recordemos que el cálculo de objetos es en superficie planas. Si nosotros quisiéramos hacer el cálculo de un objeto poligonal con muchos polígonos, digámoslo, el florero que tenemos aquí, esta lamparita, sería muy difícil porque hay que hacer uno por uno de todos los cálculos, pero la ventaja es que con los colores falsos, pues nosotros nos podemos dar cuenta más o menos de cuánta es la luz que hay.